Hi friends, bienvenidos al canal, espero que se encuentren muy bien y el día de hoy les traigo como tema un tiempo en el inglés. Esta vez veremos el pasado simple, así que comencemos. Antes de iniciar con la práctica, veremos para qué nos sirve. En primer lugar, para hablar de una acción que comenzó pero que ya terminó en el pasado. Usualmente se usan adverbios de tiempo como last year, que es el año pasado, last week, la semana pasada, last night, la noche pasada o anoche, yesterday, ayer. Iniciaremos con las oraciones afirmativas. Bueno, este tipo de oraciones se estructuran de la siguiente manera. En primer lugar, se coloca el sujeto, ya sea la persona de la cual vas a hablar en la oración. Puede ser I, he, she, it, you, we o they, seguida del verbo en pasado. Esto depende si el verbo se clasifica como regular. Esto quiere decir que el verbo termina en ed cuando sea pasado, o el verbo irregular, que esto significa que el verbo cambia totalmente su forma. No hay como que una regla gramatical que diga cómo lo tenemos que cambiar, cómo lo tenemos que decir o escribir. Por cierto, hace días dejé contenido en mi canal acerca de lo que son los verbos irregulares, subiendo imágenes de diferentes verbos más utilizados en el inglés en sus tres formas principales, que es el presente simple, el pasado simple y el pasado participio. Por si quieren ir a repasar los verbos, estudiarlos o checar cuáles son ese tipo de verbos, lo estaré dejando en mi cajita de descripción. Después se utiliza lo que es el complemento. Como primera oración puse la siguiente: I sang with my friends last week. En español, yo canté con mis amigos la semana pasada. Podemos observar que colocamos el sujeto en primer lugar, que es I, seguido del verbo en pasado sang, que viene siendo sing, cantar, pero en pasado, y el complemento de with my friends last week. En la siguiente oración puse el ejemplo de he wanted to buy an ice cream yesterday. Él quería comprar un helado ayer. Podemos observar que colocamos primero el sujeto de he, que significa él, seguido del verbo en pasado wanted, que es querer. Podemos observar que este es un verbo regular, ya que cambia, o más bien se le añade solamente el ed al final del verbo. Y podemos observar también que hay algo más en esta oración, que es tú y seguido de otro verbo. Es decir, hay dos verbos entre la palabra tú. Esto se utiliza cuando en la oración quieres colocar dos verbos o más. Para no ponerlo todo junto, se utiliza el tú para separarlo y convertir el verbo siguiente en infinitivo. Es decir, queda comprar. Los verbos en infinitivo, por si no lo recuerdan, son aquellos que terminan en ar, ir. Y este queda con la terminación de ar. Ahora veremos las oraciones negativas. Se estructuran de la siguiente manera. El sujeto se coloca al principio de la oración, así como en las oraciones pasadas, seguido de el auxiliar en negativo. En el caso del pasado, nuestro auxiliar es did, pero como esta vez es negación, se le añade lo que es el not, o puede quedar como didn't si queremos usar esta contracción, es decir, hacer más corta la oración. Seguido de el verbo en forma base. Esto quiere decir que el verbo queda así tal cual, no tiene por qué añadírsele una letra a las terceras personas, no tiene por qué añadírsele el ed o cambiarlo a su forma irregular del verbo. Después se le añade el complemento a la oración. El primer ejemplo es el siguiente: You did not eat with your family, que significa tú no comiste con tu familia.
podemos observar que el sujeto queda al principio de la oración, en este caso es you, seguido de el auxiliar en negativo, que como mencioné anteriormente es did not o didn't, seguido de el verbo en forma base, en este caso es it. Podemos ver que el verbo se queda así tal cual, no cambia su forma en pasado o no se le añade una letra. Y el complemento de with your family. El siguiente ejemplo es she did not play the guitar. Ella no toca la guitarra. Podemos observar que el sujeto es she, seguido del auxiliar en negativo did not o didn't. Con el verbo de play no se le añade una S como en el presente simple. Se queda así tal cual el verbo, ni tampoco se le añade lo que es el ed. Seguido del complemento the guitar. Por último veremos cómo se componen las oraciones interrogativas. Bueno, en primer lugar se coloca el auxiliar, que como mencioné anteriormente, en el pasado utilizamos el auxiliar de did, seguida del sujeto, más el verbo en forma base, que también es algo que mencioné, el verbo se queda así tal cual, no cambia, más el complemento de la oración y por último la interrogante. Es importante no olvidarnos de ella. El primer ejemplo es did we read a book? Nosotros escribimos un libro. Podemos observar que el auxiliar está en primer lugar, did, seguido del sujeto de we, que es nosotros, más el verbo en forma base, que en este caso es write, escribir, y el complemento de a book con la interrogante. Después tenemos did they watch the TV? Ellos miraron la televisión. El auxiliar queda en primer lugar, seguida del sujeto de they, más el verbo de watch, que queda en su forma base, no cambia, el complemento de the TV y la interrogante. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que sobre todo les haya servido. Recuerden que si tienen alguna sugerencia o alguna recomendación para el canal, con gusto los estaré leyendo en la cajita de los comentarios. Los invito a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones para que puedan ver el contenido que estaré subiendo. También los invito a que me sigan en redes sociales como mi cuenta de Instagram, donde estoy subiendo contenido de vocabularios y reglas gramaticales. Lo dejaré en la cajita de descripción. Bye.